vamos a comenzar hoy con uno de los 3 actos con los que vamos a terminar este año y que tienen como común denominador el siglo XIX, la vida cultural en el siglo XIX. Y entonces, pues en ese sentido, hemos aprovechado que este año se cumple el 150 aniversario del fallecimiento de los hermanos Becker y con ese motivo, pues mañana abriremos una exposición de la mano de nuestra asociación de amigos que tendremos abierta hasta el 17 de enero y que pretende ahondar en el paso de los Becker, Valeriano y Gustavo Adolfo, por Ávila en el invierno de 1867 a 1868 y fruto de esa estancia son 3 importantes cuadros de Valeriano y numerosos textos de Gustavo Adolfo sobre la vida y las costumbres de la ciudad. También en relación con esto, el sábado vamos a tener un concierto de música historicista del siglo XIX y para ello contamos con un cuarteto especializado en música histórica, hispana lírica, que van a traer además para la ocasión un pianoforte original de 1820 restaurado por ellos, con lo cual pues tendremos una inmersión sonora en el siglo XIX. Bien, y estando con los preparativos de todo esto, pues hace unas semanas, yo diría que casi por casualidad y desde luego por fortuna, pues tuve la suerte de conocer personalmente a Jesús Arribas y de su mano pues el trabajo de investigación que ha realizado sobre el que fuera el primer periódico de Ávila y la figura que está detrás de él, que era Antonio Zaonero, prohombre local, gran amante de la cultura y con amplísimos intereses sociales. Él era progresista y llegó a ser gobernador civil de la provincia durante el bienio progresista de los generales Espartero y O'Donnell, entre el año 1854 y 1856. Ese periódico fue El Porvenir Avilés, del que presentamos hoy la edición facsímil, que se publicó entre 1852 y 1853, es decir, apenas 10-15 años antes de la estancia de los Becker en Ávila. Y pues la vida de la ciudad que refleja el periódico pues no debería ser muy diferente a la que se encontraron los Becker. Eso sí, con una importante diferencia, y es que en ese periodo de tiempo se había producido la llegada del ferrocarril a Ávila, que fue uno de los grandes anhelos y una de las grandes reivindicaciones de Antonio Zaonero y a través de él también del periódico El Porvenir Avilés. Así que yo quiero agradecer especialmente a Jesús Arribas y a Maida Añas, los responsables de esta investigación y de este trabajo editorial, pues que estén hoy aquí con nosotros para enseñarnos su trabajo y para completar estos actos que estamos dedicando al siglo XIX. Así que muchísimas gracias, bienvenidos al museo y es un placer de verdad teneros hoy aquí con nosotros. Vamos a comenzar con unas palabras de presentación de Inmaculada Zaragoza García, que es la directora de la Hemeroteca Municipal de Madrid, que es la institución en la que se conserva la única serie completa del periódico El Porvenir Avilés y que ha servido de base precisamente para el trabajo editorial que presentamos hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar ese vídeo, porque son unas palabras que ella grabó hace unos meses con motivo de una presentación virtual que se hizo ya de este trabajo. También aprovecho para agradecerle que nos haya autorizado a reproducirlas, de manera que pues estará también con nosotros Inmaculada, aunque sea virtualmente. Entonces vamos a proyectar primero ese vídeo. A continuación tomará la palabra Maida para explicarnos el trabajo físico de la elaboración de este facsímil y por último pues Jesús ya hablará con más detalles sobre el trabajo de investigación sobre Antonio Zaonero y El Porvenir Avilés. Entonces vamos a comenzar con el vídeo. Buenas a todos. En esta presentación de la edición facsímil del Porvenir Avilés, a la que he sido amablemente invitada, quiero expresar en primer lugar mi más sincera enhorabuena a Alcaleandrina Ediciones por el trabajo riguroso que han realizado, pero también mi agradecimiento. Gracias a Jesús y a Maida, que estáis detrás de este proyecto, por haber investigado a fondo la cabecera
y a su autor, José Zaonero, y haber sacado a luz este tesoro hemerográfico de indudable valor documental, contribuyendo con ello a revalorizar la extraordinaria colección de fondo antiguo conservada en la Biblioteca Municipal de Madrid. Institución pionera donde las hay. Es la biblioteca de periódicos creada en España, sino también una de las primeras del mundo. Con esta vocación de servicio público que llevamos ejerciendo ya 100 años, nos acercamos de manera entusiasta, como no puede ser de otra manera, a este proyecto para producir la edición facsímil del Porvenir Avilés, con una finalidad única, que fue difundir esta extraordinaria colección que se conserva íntegra en la biblioteca, única, tal como se explica en el estudio introductorio, porque no se conoce otra, y completísima, porque se conservan todos y cada uno de los números, incluido el prospecto, lo que es en sí mismo una excepcionalidad, cuyo valor patrimonial aumenta si tenemos en cuenta la procedencia de esta colección, que es de la propia biblioteca de su autor, el promotor de la cabecera y también casi en exclusiva su escritor. Valor patrimonial que además se acentúa si tenemos en cuenta la gran cantidad de anotaciones manuscritas que pueden leerse con extraordinaria nitidez, tal y como se conservan actualmente, debido a la gran calidad con que está esta edición facsímil. Convertido este proyecto en realidad, no nos queda nada más que congratularnos, estar agradecidos, porque no se ha hecho en unos momentos muy fáciles para nadie. Comunicarnos, eso es lo que estamos haciendo y lo que pretendió Zaonero con el ferrocarril. Ahora, a través de una pantalla de ordenador, la comunicación, entonces y ahora, como vía de progreso y desarrollo. Con estas palabras me despido, reiterando mi agradecimiento y mi enhorabuena a Jesús, a Maida y a Leandrina Ediciones. Gracias. Ya sabéis dónde está la biblioteca, presencialmente, aquí en Conde Duque, en Madrid, y también virtualmente a través de nuestra página web. Adiós y hasta siempre. Bueno, pues entonces ahora le cedo la palabra a Maida. Se me ha olvidado decir una cosa, parece mentira, pero tengo que recordarles una vez más que debido a la situación actual, por favor, no muevan las sillas de su sitio, están milimétricamente medidas para guardar la distancia de seguridad, y que luego al final del acto pues tendremos que abandonar ordenadamente la sala, comenzando por las filas traseras y saliendo directamente a la calle, evitando la formación de corrillos y tertulias en los pasillos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias al museo por la invitación, muchas gracias a los asistentes y un saludo virtual también para los que nos están viendo, porque nos han llegado noticias después de haber compartido el enlace para esta salida en streaming también, que nos están viendo desde Cuba, desde México y desde algunas zonas del sur de la Florida en Estados Unidos. Así que para los asistentes virtuales también un saludo. Bueno, pues mi trabajo fue, se sabe, meramente editorial. Comenzamos a partir de las motivaciones y un viejo anhelo de Jesús Arribas, después de años de andar con los Zaonero y con el Porvenir Avilés, hasta que llegó el momento, previo a marzo de este año, en que tomamos la decisión de publicar. Y por supuesto que el primer paso fue ir a la Hemeroteca Municipal de Madrid, hablar con su directora, tal como ella nos agradece el trabajo que hicimos, pues nosotros siempre ponemos por delante nuestro agradecimiento a ella, porque nos acogió no solamente con mucho entusiasmo, sino también muy dispuesta a colaborar en todo lo que fuera necesario, porque para esto de pedir los permisos, las autorizaciones, escanear todo el material, es decir, la colección completa, pues lo hicieron, la verdad, que de una forma muy expedita. Y a partir de ahí, pues comenzó el trabajo, que no fue muy sencillo porque
Ahora tenemos en un volumen la colección completa, pero cada una de esas páginas tuve que tratarla como imagen independiente, porque el papel de esos números está muy oxidado. Por lo tanto, una vez que capturamos la imagen digital, pues es una mancha oscura y unos textos que casi llegaban a confundirse con el fondo de este papel, además de las manchas de imprenta, que bueno, pues ahora se cuida muchísimo las ediciones, pero entonces había pues menos exquisitez a la hora de imprimir. Y una vez que tuvimos las imágenes listas, nos fuimos a la imprenta con la que trabajamos siempre en Salamanca. También ellos son muy profesionales y llevamos mucho tiempo trabajando ya allí con ellos para elegir papeles, porque no se trataba solamente, es decir, nuestra intención no era solamente hacer el facsímil, sino tratar de reproducir hasta en el tono de papel todo lo que pudiera acercar al futuro lector de esta edición al original, por lo menos en un recuerdo o simbólicamente. Y bueno, pues después todo el trabajo de maquetación, cuidar absolutamente cada página. Luego en la imprenta estaban ellos muy atentos y muy curiosos porque no habíamos limpiado absolutamente cada página de las manchas, y es que decíamos, bueno, no solamente se trata de reproducir el texto, como decía la directora de la Hemeroteca Municipal, también las anotaciones al margen, a veces correcciones de errata, a veces cambio de una palabra, porque se trata de una colección, perdón, de esa colección que está allí, por estudios que ya había hecho Jesús Arribas y luego el análisis grafológico, pues llegó a la conclusión de que pertenecía a la biblioteca de su autor, de José Sabonero, perdón, de Antonio. Y bueno, pues cuidamos mucho la imprenta y nosotros todo el trabajo para tener este resultado. Normalmente un editor se dedica exclusivamente al trabajo técnico, pero en este caso yo sentí mucha curiosidad por el contenido, y al tratar las imágenes no solamente me empeñaba en garantizar la legibilidad de cada página, sino ya de paso enterarme de lo que decía cada uno de esos números, las noticias que aparecen allí, etc. Bueno, tengo la suerte de que tengo al historiador en casa y eso me facilitaba mucho dar rienda suelta a la curiosidad. Al final este resultado nos ha dejado muy satisfechos también, porque cuando teníamos el libro listo para imprenta, vino toda esta pesadilla que estamos viviendo todavía. En nuestro caso particular se añadieron otras anécdotas bastante, digamos, dramáticas, pero al final, hacia el mes de septiembre, dijimos que lo que estaba ya listo para imprenta tenía que ir y tenía que salir la edición, y que de alguna manera íbamos a conseguir por lo menos difundir la noticia de que está hecha esta edición y que queda para la ciudad, para la provincia y para historiadores, para lectores en general, un libro que nos parece a nosotros muy atractivo, muy interesante y casi de coleccionista. Es todo lo que puedo decir sobre mi trabajo, mi participación en el Porvenir Avilés, y doy la palabra a Jesús Arribas, que bueno, pues es en realidad el autorizado para hablar de Antonio Sabonero y de su periódico. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a Javier Jiménez Gadea
director del Museo de Ávila, por la acogida que ha dado a presentar hoy aquí nuestra edición del Porvenir Avilés en el contexto del programa del 150 aniversario beckeriano. Nuestro reconocimiento también para la labor de investigación del doctor Maximiliano Fernández, cuyas obras Prensa y Comunicación en Ávila, siglos XVI al XIX, y Sociedad y Opinión Ávila en el siglo XIX han encauzado en su día mi interés por la cuestión del ferrocarril del norte en su fundación. Mi reconocimiento también para Jesús María Sanchidrián, presidente de la Asociación de Amigos del Museo, que ha resumido muy bien en texto e imágenes la aventura del ferrocarril del norte en su publicación 150 años de la llegada del ferrocarril a Ávila y en la exposición celebrada en el Palacio de los Verdugos en octubre de 2013. Y este año, en su artículo Reencuentro en Ávila con los hermanos Becker, en su 50 aniversario, junio de 2020, así como en la exposición que está a punto de inaugurarse. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Vamos a comenzar por el final. Valeriano Becker muere el 23 de septiembre de 1870 y Gustavo Adolfo el 23 de diciembre del mismo año. 6 años antes, en agosto del 64, Gustavo Adolfo ha recibido el encargo de su periódico El Contemporáneo de escribir la crónica del viaje inaugural de la línea del ferrocarril que unía Madrid e Irún por Ávila, Medina del Campo, Valladolid y Burgos. Era la línea en su paso por Ávila por la que habían luchado denodadamente Ávila y Segovia. La crónica publicada en el número del 21 de agosto recoge el paso por Ávila. Dice así: Ávila, el cielo comienza a ensombrecerse y la noche se adelanta. Se oye distante el ruido sordo del trueno. Al calor ha sucedido una frescura que al principio hace un efecto agradable y por último obliga a echar una mirada de través al abrigo arrojado hace poco como inútil sobre el asiento del vagón. El aire entra a bocanadas húmedo impregnado en este perfume especial que anuncia la aproximación de la lluvia. A un lado del camino se descubre casi perdida entre la niebla del crepúsculo y encerrada dentro de sus dentellados murallones la antigua ciudad patria de Santa Teresa. Ávila, la de las calles oscuras, estrechas y torcidas, la de los balcones con guardapolvo, las esquinas con retablos y los aleros salientes. Allí está la población hoy como en el siglo XVI, silenciosa y estancada, pero ya se acerca la hora. Unas tras otras las ciudades, al despertar de su profundo letargo, comienzan por romper al despedazarse el cinturón de vetustas murallas que las oprimen. ¡Qué manía de tirar las murallas! Ávila, como todas, romperá el estrecho cerco que la limita y se extenderá por la llanura como un río que sale de madre. Si hoy volviese Santa Teresa al mundo, aún podría buscar su casa por entre las revueltas calles de su ciudad natal sin dudar de extraviarse. Esperemos que de hacerlo dentro de algunos años le será preciso valerse de un Cicerone. Magnífica visión romántica de Becker. En la crónica de Becker se oye el eco de la idea de porvenir, de modernidad, que encontramos en la lectura de nuestro primer periódico. La tarde del jueves 7 de septiembre de 1852, la ciudad se encuentra con una novedad importante. Aparece el primer periódico de información general que se publicaba en Ávila. Hasta ese momento solo se contaba con el boletín oficial de la provincia de Ávila de carácter oficial que se venía publicando desde 1836. El nuevo periódico, bajo la dirección de Antonio Zahonero, aparecía con una cabecera esperanzadora en su enunciado: El Porvenir Avilés. Se autodefinía como periódico de intereses materiales, industria, literatura y artes. Faltaba medio siglo para que aparecieran los primeros periódicos para hojear, como ha señalado María Cruz Seoane, es decir, para que el lector pudiera salir de casa con una idea de la actualidad solo con haber repasado los titulares. El de Zahonero era uno de aquellos periódicos de mediados del siglo XIX
que exigían lectura por su discurso próximo a la oratoria, como otros más difundidos, El Heraldo, La Esperanza o El Clamor Público. Se proponía salir los jueves y los domingos con una extensión de 4 páginas, aunque en la segunda época solo salió los domingos con extensión de 8. Se conserva una colección completa del mismo en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Es del que nos hemos servido para nuestra edición. Su prospecto de salida anunciaba lo que iba a contener. El porvenir Avilés que ofrecemos constará de las siguientes partes en su redacción. Primero, artículos sucintos sobre materias de interés positivo del país y especialmente de la provincia, ajenos de todo punto a lo político. Así lo cumplió durante todo el tiempo que estuvo en la calle, aunque cuando trata de la cuestión del ferrocarril, por lo menos para el lector actual, es difícil sustraerse al examen de la influencia que los políticos ejercieron en el desarrollo de la contienda entre Segovia y Ávila por el trazado. Sobre todo si se tienen presentes los impresos, tanto por el prospecto, que en realidad es el primer número de la publicación, como por los 2 siguientes, el lector de la época no debió de adivinar que el principal interés material que movía al periódico de Zaonero era la cuestión del ferrocarril, por encima de cualquier otro, porque hasta el número 4 no comenzaron a publicarse artículos sobre dicho asunto. Segundo, decía, extracto ligero de la parte oficial de la Gaceta y las disposiciones oficiales del Gobierno de marcado interés. Hasta el número 8 no aparecieron en sus columnas noticias tomadas de la Gaceta, a las que se dedica el espacio imprescindible para cumplir lo prometido. Tercero, noticias generales copiadas de los periódicos de Madrid y de provincias. La cuestión del ferrocarril fue exigiendo cada vez mayor espacio y podemos imaginar que también mucho tiempo de dedicación de Zaonero, su director y principal redactor, que es quien se ocupa en exclusiva del tema. No quedaba espacio ni tiempo para una revista de prensa extensa. Cuarto, crónica provincial en la que se incluirán los precios de sus mercados principales, variedades y anuncios. Era difícil contar con corresponsales de los pueblos, incluso se veía distribución en ellos del periódico. No faltan las listas de precios, pero poco más. Por otra parte, el periódico se ocupó eminentemente de los asuntos de la capital, especialmente de cuestiones de urbanismo, policía urbana, que habían preocupado a Zaonero lo mismo cuando había ocupado cargos municipales que más tarde el de gobernador de la provincia. Quinto, gacetilla religiosa. Parecía obligado en un periódico de Ávila a ocuparse de temas religiosos, pero apenas les prestó atención a pesar de lo anunciado. Poco después de aparecer el boletín eclesiástico de la diócesis de Ávila en febrero de 1853, acababa de reaparecer el porvenir avilés en su segunda época, después de un breve periodo de descanso, y esa fue la ocasión para anunciar que ya no se sentía en el compromiso de seguir ocupándose de aquellos asuntos. Hay que añadir que aunque Zaonero era católico, no se descubre en sus escritos demasiado entusiasmo por la religión. Sexto, folletín de artículos amenos e instructivos, poesía, revistas de teatros, etcétera, etcétera. Zaonero dio rienda suelta en esta sección a su vena literaria, publicando versos de desigual factura y calidad, siempre en un tono de romanticismo tardío. Nos ocuparemos esencialmente de cómo se reflejó la cuestión del ferrocarril en el periódico gracias al empeño de su director. Ya en el número 3 se había publicado un suelto con el título Chismografía que alumbraba la contienda entre Ávila y Segovia por el trazado. El suelto, sin firma, pero que no puede deberse a otro que al director, era un primer ataque que, aunque escrito con tono mesurado, parecía más bien un reto o provocación. Escribió así: las noticias hoy sobre este punto no merecen grande atención. Sin embargo, aunque poco sea, podemos asegurar a nuestros suscriptores que se nos ha dicho, y por buen conducto, que los partidos todos de la provincia de Segovia se han manifestado en las sesiones de sus respectivas capitales celebradas al intento contra el pensamiento de llevar el ferrocarril por la capital. Zaonero comenzó a tratar del asunto en serio, como decíamos, en el número 4, con un artículo firmado con las iniciales A.Z., que lleva por título Caminos de Hierro 1,
hace en él mención clara del interés principal que le movía a sacar el periódico. Escribía: al solo rumor de la posibilidad de ver cruzada nuestra provincia y toda la antigua Castilla por una de estas maravillosas vías de comunicación. Todo este primer artículo está dedicado a exponer en un tono didáctico y divulgativo en qué consiste el nuevo medio de transporte. En algunos momentos la redacción puede parecer ingenua si no tenemos en cuenta el contexto en que se produjo. No tuvo mucha suerte Zaonero con sus propósitos de castellanizar los tecnicismos. Estas dos barras, escribe, paralelas, cuya anchura será de 3 a 4 pulgadas, es lo que constituye un camino de hierro y han recibido por todas partes el nombre de rails, que nosotros no dudamos en castellanizar con el de carriles, siquiera porque escribimos en el centro de Castilla. La segunda parte del artículo, Caminos de Hierro 2, entra ya directamente en la posibilidad de que el ferrocarril entre en Castilla y pueda llegar a Ávila, textualmente, cuyo porvenir nos parece un sueño de las 1001 noches, cuando nos queremos dejar llevar de la imaginación y la contemplamos pasando de la silenciosa inmovilidad de los siglos medios, cuando encerrada en su inexpugnable recinto glorioso, no confiaba más que en sus almenados torreones, a la agitación y bullicioso movimiento vital del siglo que renace. Recuérdese la crónica de Bécquer. La insistencia en la idea de porvenir tan presente en Zaonero y casi siempre ligada al recuerdo del pasado para buscar una salida al estado atrasado y pobre de Ávila nos lleva a evocar aquella idea brillante de Ortega y Gasset 2 años más tarde, en Pasado y Porvenir para el hombre actual. Recordamos el pasado porque esperamos el porvenir. Nos acordamos en vista al porvenir. Continúa el artículo Caminos de Hierro 3, pero ya entrando de lleno en la polémica con Segovia por la dirección del trazado. Como había dicho un ingeniero cuando reconoció el terreno, o no ha de pasar el ferrocarril por Castilla o tiene que venir a Ávila. Voy a hacer un paréntesis brevísimo para decir que en realidad el trazado bueno era el de Segovia, como se ha demostrado después a la hora de proyectar el AVE. Pero bueno, ahí estuvo la lucha denodada con Segovia, protagonizada por políticos abulenses y por Antonio Zaonero. Un pensamiento curioso ahí expuesto sobre la política y su relación con el progreso lleva a pensar que Zaonero, que 2 años más tarde pasó por la experiencia del bienio progresista ejerciendo el cargo de gobernador civil, habría descubierto antes que la extensión del bienestar entre todas las clases sociales era el mejor remedio contra la revolución. Decía él: cuando las ideas del trabajo, del progreso y de toda clase de mejoras materiales y morales se extienden y generalizan por todas las clases de la sociedad, se puede dar por seguro que las pasiones políticas han venido a caer en el estado de adormecimiento que conviene y que el país ha comprendido sus verdaderos intereses. Continúa el artículo Caminos de Hierro 4, ahora comentando otro aparecido en el clamor público de Segovia el día 29 de septiembre sobre la falta de iniciativa del Ayuntamiento y la Diputación segovianos para enajenar bienes de propios con destino al ferrocarril, una vez que va estando claro que la opción del trazado por Navacerrada pierde fuerza. Aquel primer artículo aparecido en el número 4 se ha convertido a estas alturas en una sección que, con variantes en el título, se mantuvo a lo largo de toda la existencia del periódico. Aquel suelto publicado en el número 3 con el título de Chismografía provocó, como era de esperar, que los dos contendientes ya no pudieran sustraerse a la polémica. En un largo artículo sin título, publicado en El Porvenir de octubre de 1852, en tono de editorial, aunque al final aparezca la firma AZ, el autor sale al paso de una réplica del clamor público, afeando al periodista segoviano las acusaciones de embaucadores y de inventar cuentos ridículos para fascinar a nuestros lectores con que habían adornado a los redactores avileses. Para que se sepa, el corresponsal del clamor que El Porvenir avilés
del clamor que el Porvenir Avilés, al venir al mundo, no salió en busca de polémicas enojosas e inoportunas, pero sí resuelto a aceptar las que creyera de buena ley y que a su interés y decoro conviniese. En el número 13 aparecen las primeras menciones a los dos colegas castellanos alineados con las tesis del Porvenir Avilés, los periódicos El Duero de Valladolid y El Despertador Montañés de Santander. Sin embargo, un nuevo artículo del clamor segoviano obliga a Zaonero a volver a ocuparse de la polémica que ya creía zanjada, esta vez haciendo profesión de independencia y con una valiosa declaración sobre el momento fundacional de su periódico. Ante todo, y puesto que en el artículo se dice que El Duero y El Porvenir Avilés son dos periódicos creados de intento en Valladolid y Ávila para sostener la línea de Ávila por el puerto de Navalgrande, cúmplenos decirle, por lo que al Porvenir Avilés toca, dos palabras muy claras y muy sencillas, así como también muy llenas de verdad y de buena fe, sea cualquiera la intención con que soltó de propósito esta calificación para nuestro periódico. El Porvenir Avilés tiene consignado en su primer número hasta el primer origen del pensamiento que le dio a luz, nacido en un círculo limitadísimo de amigos y entre ellos solo planteado, no ha debido a otra inspiración que la propia su realización cuando llegó juzgada la oportunidad. Las convicciones de que es producto y sus suscriptores son los únicos elementos con que cuenta para sostenerse. Y en este terreno independiente, como el primero entre todos los periódicos presentes y futuros, camina al solo impulso de sus propias inspiraciones. Que el negocio del ferrocarril del norte le llamó a la arena no lo negarán sus sostenedores. Que la cuestión de conveniencia en la adopción de la línea de Madrid a Valladolid por la vida le dio para lanzarse también es una confesión honrosa para nuestro pensamiento. Y que, en fin, al aceptar esta opinión, creyó defender en ella la causa del interés general y la conveniencia y la utilidad pública, así como a la de la justicia, es la verdad entera que resalta en cada línea y en cada letra del Porvenir Avilés. La polémica, en fin, no cesó durante la vida del periódico y se mantuvo también en otros ámbitos institucionales, sobre todo tras la publicación de la memoria publicada por Zaonero, que ya había adelantado en protoedición en los últimos números de su periódico en 1853. Reseño rápidamente los principales impresos producidos en aquella contienda. Una memoria sobre los varios trazados que se proyectan para el paso de la cordillera del Guadarrama en la línea general del ferrocarril del norte, publicada en Madrid por Mellado en 1853. Después la memoria de Zaonero, memoria sobre las ventajas y beneficios que recomiendan la preferencia del trazado en el trayecto de la línea férrea del norte entre Madrid y Valladolid por Navalgrande y Ávila, en la imprenta nacional en 1853 y que tienen además en la exposición que ha montado el museo. Una contestación al folleto titulado Observaciones acerca de la memoria del señor don Antonio Zaonero en la imprenta de Martín Alegría en 1853. Un libro de Bouligny y Fonseca, un folleto de Bouligny y Fonseca, Observaciones acerca de la memoria del señor don Antonio Zaonero de Robles relativa al trazado del ferrocarril del norte, impresa en Segovia en 1853. Otro folleto, contestación a las observaciones que acerca de los trabajos para el paso de la Sierra de Guadarrama en el general del ferrocarril del norte, cuya preferencia se disputan Ávila y Segovia, mandó publicar esta última provincia en Madrid por Paula y Mellado en 1854. Otro folleto, Ferrocarril del Norte, observaciones acerca de los trazados de la primera sección, cuya preferencia se disputan Segovia y Ávila, mandadas publicar por la Comisión Permanente de la Diputación de Segovia y Ayuntamiento de su capital, en la imprenta de Sordomudos y Ciegos en 1854 en Madrid. Dos folletos de Melitón Martín, Ávila y Segovia. El segundo se titula Segovia y Ávila,
en la imprenta de Martín Alegría en Madrid en 1854. Y un folleto titulado Segovia y Ávila, contestación a Ávila y Segovia, de Luis García, 1854. Aparte de bastantes otras publicaciones que, bueno, no he querido reseñar. El discurso que Zaonero pronunció en la Sociedad Económica de Amigos del País el día 15 de diciembre de 1852 fue reproducido en el periódico cuando estaba a punto de cerrar la primera época de publicación, incluidas las estadísticas de producción y habitantes que le habían servido para sostener la conveniencia del paso del ferrocarril por Ávila. En efecto, tras unas semanas de silencio, el periódico vuelve a aparecer el primer domingo de marzo del 53 con un nuevo formato de 8 páginas y habiendo reforzado alguna sección como la de Información Nacional e Internacional. El cambio de la imprenta de Viuda de Estellés por la de Aguado e Hijo ha redundado en una mejor presentación. La cabecera ha sufrido algún cambio. Ahora es El Porvenir Avilés, semanario de intereses materiales, literario e industrial. En su primer número alude al periodo de 3 meses y medio de la primera época y plantea esta segunda como continuación de aquella. Reconoce que le ha sido posible volver a la calle gracias a la ayuda económica del ayuntamiento. La subvención del ayuntamiento se notará en una mayor moderación cuando trate de asuntos de policía urbana, aunque nunca los deje atrás. Desde el primer número vuelve sin rodeos en esta segunda época al negocio del ferrocarril, manteniendo el epígrafe de Ferrocarril del Norte. Detengámonos algunos minutos en la figura del promotor y propietario del periódico que nos ocupa, Antonio Sebastián Zaonero de Robles y Uzábal, que vive de 1807 a 1859. La familia Zaonero, él prefiere siempre escribir su apellido sin la H, intercalada, procedía de Leavieja, donde se encuentran registrados como naturales y vecinos los abuelos y multitud de parientes y antepasados, al menos desde 1734. Nos consta por su testamento que vive en el número 2 de la plaza o plazuela de Santo Tomé, en la casa que ambos hermanos han heredado de su padre, Sebastián. La primera noticia que hemos encontrado de su dedicación a las instituciones es del 1 de octubre de 1833, cuando ha cumplido los 26 años. Se hacen las propuestas para la composición del nuevo Ayuntamiento de Ávila, que van a regir desde el siguiente 1 de enero. Zaonero ha presentado su candidatura para primer regidor, pero consigue solo el voto de Agustín Calvo, por lo que tendrá que conformarse con ser regidor quinto. En 1835 es el secretario de la Diputación Provincial, cargo que ocupó hasta el 13 de febrero de 1836. Renuncia por enfermedad y la corporación lamenta el cese de un sujeto tan adornado de conocimientos y deja la puerta abierta para su vuelta al cargo si se restablece. Antonio Zaonero ha cumplido 27 años y, por lo que sabemos, era un joven abogado y propietario de fincas al que seguramente le resultaba estrecha la tarea pública municipal. Sin embargo, 2 años después, dejaría un grato recuerdo de su paso por la Diputación. Prueba a entrar en la política nacional en una época de poca estabilidad. Presenta su candidatura a diputada a Cortes por Ávila para la legislatura de 1836, que duraría poco más de 1 año. Es elegido para ella como suplente, por lo que no llega al escaño. Vuelve a presentarse en la legislatura del 37 y repite como suplente. En agosto de 1836 jura la Constitución como subteniente de infantería de la Milicia Nacional y forma parte de la Comisión de Defensa y Armamento que se ha creado para apoyar a la reina regente María Cristina contra el pretendiente don Carlos. Lo encontramos tomando parte como candidato en las elecciones municipales de octubre de 1836, en las que obtiene el cargo de alcalde segundo, en plena crisis por las pretensiones del candidato carlista y la amenaza de guerra que se cernía sobre toda Castilla. Y también en las elecciones a diputado a Cortes,
en competencia con otros escritores como Eugenio de Tapia, Mariano José Larra y José Somoza. Solo obtuvo 29 votos. En 1838 publica su libro de versos Recuerdos de Ávila. En 1840 la Junta elige para el cargo de jefe político en comisión. En tanto, el Gobierno de la Nación nombra al definitivo al licenciado don Antonio Zaonero de Robles. Vuelve a ser candidato a diputado en Cortes en la primera legislatura de 1843. Esta vez es elegido en segundo lugar, tras Francisco Agustín Silvela, pero la legislatura dura poco más de mes y medio. Las Cortes se disuelven en mayo. En 1844 adquiere en subasta la huerta y el jardín de los franciscanos de San Antonio en 102.044 reales, que vendería en 1851 a Enrique Aboín. Y en 1848 vuelve al Ayuntamiento de Ávila, esta vez como regidor cuarto y con bastantes cometidos. Desde Madrid escribe una carta al Ayuntamiento en 1849 para tratar sobre la impresión de las ordenanzas municipales y el reglamento de serenos, cuya redacción y trámite ha dirigido. De las ordenanzas se van a tirar 400 ejemplares, 100 en mejor papel para autoridades y regidores y 100 del reglamento, que se pagarán todos de imprevistos. Por cierto, estas ordenanzas municipales son magníficas en cuanto a la proyección que él tiene de la ciudad, magníficas. El mismo año, en fecha indeterminada, publica su poemario religioso Los Salmos Penitenciales, puestos en verso castellano y variedad de metros. El 24 de mayo de 1851, en Málaga, y ante el escribano Cristóbal Moraga, otorga testamento. ¿Cuáles pudieron ser las razones de que dictara testamento año y medio después de casarse con Lucila ante un notario de Málaga y en completa sanidad, como dice el testamento? El testamento se conserva una copia en el archivo municipal, en el archivo provincial. Es decir, sin que aparezca que mediara causa de enfermedad ni otra cualquiera. De la lectura del testamento cabe deducir que la diferencia de edad, el 44 y ella 22, los primeros síntomas de embarazo que anuncian la llegada de un heredero y el amor de los esposos, que queda bien reflejado en el texto, fueron motivos suficientes para que Antonio quisiera dejar asegurado el futuro de su familia. El embarazo de la joven Lucila, que anunciaban más que posible en su estancia en Málaga, llega a término el 13 de octubre de 1851. La niña recibe el nombre de Antonina Teresa Fausta. Comienza una etapa de gran actividad, 1851-1859, en la que Zaonero funda el primer periódico no institucional de Ávila en su historia, escribe la memoria del ferrocarril y asume el gobierno de la provincia en el bienio progresista, una década de plenitud que desemboca en la muerte temprana e inesperada. El alzamiento nacional de 1854, o Vicalvarada, que dio paso al bienio progresista, llevó a Antonio Zaonero al gobierno de la provincia de Ávila. El 18 de agosto es nombrado por la reina para el cargo de gobernador de la provincia con un sueldo anual de 35.000 reales. Comienza así la etapa definitiva de gobierno que le ocupará hasta marzo de 1856. Durante este periodo, Zaonero tendrá que poner en marcha la Milicia Nacional y procurar que la acción de ésta sea compatible con las competencias de la Guardia Civil en materia de orden público, asunto no siempre fácil. Se enfrentará con frecuencia a los administradores de bienes públicos que ponen trabas a la desamortización promulgada por Madoz. Cuidará de que las medidas higiénicas y sanitarias se cumplan para luchar contra el azote terrible del cólera morbo que azota Castilla. Prevendrá a la población sobre los movimientos de las partidas carlistas que amenazan la monarquía de Isabel y sobre la necesidad de guardar el orden público a toda costa. Sancionará a los alcaldes que no hacen cumplir la normativa de caza y pesca ni la tenencia de armas. Organizará las elecciones a Cortes. Se esforzará en explicar las ventajas de la nueva ley de redención de censos y atenderá los asuntos diarios del despacho
que, a juzgar por la lectura que puede hacerse del boletín oficial de la provincia, no son pocos ni fáciles. La gran preocupación de Ávila en el verano de 1856 es la epidemia de cólera morbo que ha empezado a ser grave en algunos pueblos. Zaonero visita el día 23 de julio Santo Tomé de Zabarcos para llevar ánimo y consuelo a la población diezmada por la epidemia. Se hace acompañar del médico de San Juan de la Encinilla, que 2 meses después verá al pueblo del que es titular y asimismo protagonizando trágicamente la página más negra de aquella crisis sanitaria. Lo refiere Zaonero el sábado 8 de septiembre en un bando. Por su emocionante sentido de la compasión y desgraciadamente también por la oportunidad en este año de pandemia, me voy a permitir leerlo en su totalidad. Avileses. El desarrollo repentino y terrible del cólera epidémico en el pueblo de San Juan de la Encinilla en el día 3 del corriente, que amenazando aquel vecindario con la invasión más atroz, sembró en pocas horas el terror y el espanto, no podía menos de excitar mi paternal solicitud en circunstancias tan críticas. Las noticias que llegaron a este gobierno eran en tan alto grado desconsoladoras. Mientras la muerte se cebaba sin piedad en aquellos moradores, parte de ellos huían despavoridos a los pueblos comarcanos y aun a esta capital, llevando consigo el terror de que iban poseídos, las casas y ganados y los frutos hacinados en las eras. Todo quedaba en abandono, y nadie pensó en aquellos horribles momentos sino en retirar sus ojos del cuadro desgarrador que presentaba la población diezmada y a cada instante nuevamente con más duros rigores afligida. Después de haber facilitado en tan angustiosa situación los primeros recursos que me fueron demandados por la autoridad local y después de haber salido para aquel punto 2 facultativos de esta ciudad que se encargasen de la asistencia de los enfermos, desgraciadamente descuidada por imposibilidad del facultativo titular, que por último se retiró de su puesto para proveer a su salud atacada, salí en el día de ayer a las 8 de la mañana, conforme había proyectado desde luego, para infundir con mi presencia y mis auxilios posibles la calma y fortaleza que conceptué ser una de las primeras necesidades del momento. Para mayor satisfacción mía y para que el remedio fuese más poderoso y eficaz, el ilustrísimo prelado diocesano quiso asociarse a mi deseo y, honrado con tan distinguida compañía, la población de San Juan nos recibió en su seno ayer mismo a las 3 de la tarde. No intento reproducir el cuadro que presentó aquel pueblo a nuestra llegada, que les fue anunciada poco antes por la Guardia Civil que nos precedía. Ni aunque lo intentara podría aún bosquejarle. Tales escenas no se prestan a la descripción, sino al sentimiento. La ternura y la gratitud abrieron las fuentes del llanto que el terror y el espanto habían secado para su mal, y las lágrimas y los gemidos fueron el primer consuelo, el natural alivio de aquellos corazones atribulados. La visita domiciliaria que todos los enfermos se realizó con toda la solicitud que nos guiaba, llevó seguramente al lecho del doliente la confianza y a la cabecera del moribundo la resignación y la esperanza. Y aquel pueblo insensible, ya aparentemente 3 horas antes, quedó a nuestra salida transformado y hasta aliviado, porque la confianza y la calma son un bálsamo muy benéfico en la calamidad. El azote que tan crudamente los ha castigado va perdiendo seguramente su primitiva dureza, y de esperar es que de un momento a otro comience a ceder el mal según el estado que a nuestro regreso representaba la población, en donde las invasiones comenzaban a ser ya poco numerosas. El estado de los invadidos tampoco era como en los días anteriores, y a la vez quedaba la asistencia médica regularizada y organizado el sistema de auxilios que las circunstancias requerían. Desde luego, puse a disposición de aquel alcalde, digno modelo de actividad, celo, humanidad y perseverancia, la suma de 2.000 reales del subsidio concedido por su majestad, que Dios guarde, para que continúe socorriendo a los necesitados y desvalidos que el mal ha asumido en la orfandad y en la miseria. No encuentra palabras de gratitud para encarecer la conducta heroica de aquella autoridad local y de aquel virtuoso párroco que han sido los ángeles tutelares de su distrito tan bruscamente combatido.
Otros han merecido también en menor escala las bendiciones de aquellos infelices, y ojalá todos hubiesen comprendido igualmente sus deberes. Avileses, al volver a la capital he querido daros cuenta del verdadero estado de la salud pública en San Juan, que es más consolador de lo que ayer parecía. Cesen, pues, los temores exagerados, vuelva la calma a nuestros pechos y la serena alegría habitual en nuestros hogares. Cumplamos con acudir a nuestro cuidado propio por los medios tantas veces encargados. Y aliéntenos la plácida esperanza que ya se va fortaleciendo más y más desde que vemos salir a salvo nuestra capital entre tan repetidos riesgos como parecen que nos han circundado. Y contad siempre con seguridad que el ejemplo que ayer han dado el ilustrísimo prelado diocesano y la autoridad de la provincia será repetido siempre que necesario sea y secundado fielmente por todos, que este es el consuelo de vuestro gobernador civil. Ávila, 7 de septiembre de 1855. Antonio Zaonero. Al año siguiente, por motivo de su cese en el cargo de gobernador, le sería concedida la Orden de Carlos III como muestra de los gratos que han sido a la reina los extraordinarios servicios que vuestra señoría ha prestado durante la invasión del cólera morbo en esa provincia y las acertadas disposiciones adoptadas para atenuar y minorar los estragos de la academia. Corrían por fin días venturosos para Ávila. El día 7 de noviembre, en un número extraordinario del boletín publicado con tanta prisa que hasta se olvidaron de imprimir la fecha en la cabecera, Zaonero participaba en la noticia esperada tanto tiempo. En este momento se acaba de recibir en este gobierno de la provincia una comunicación de los señores diputados a Cortes, don José Antonio Miguel Romero, don Juan Alonso Colmenares y don Vicente Hernández de la Rúa, participando que la Asamblea Constituyente, en sesión del día de ayer, ha aprobado la adición al artículo 4 del proyecto de ley del Ferrocarril del Norte para que el trazado en la primera sección de Madrid a Valladolid pase por Ávila y Medina del Campo. Queda, pues, resuelta definitivamente por las Cortes la importantísima y vital cuestión tan largamente debatida y tan trabajosamente llevada hasta hoy. Y Castilla y Ávila, a la par, miran ya afianzado el porvenir que con tanta fe como merecimientos esperaban, siempre presente la idea modular del porvenir. Zaonero veía culminado el negocio al que había dedicado muchos esfuerzos y hasta recursos propios en los años precedentes. Desde su periódico y ofreciendo a la Sociedad de Amigos del País la memoria del ferrocarril generosamente. El gran proyecto de regeneración se había cumplido justo en el momento en el que además ocupaba el cargo de mayor relevancia en Ávila. Escribe entusiasta: la línea del ferrocarril del norte, trazada por el suelo castellano y tocando los muros de nuestra capital, será la arteria vivificadora que ha de dar un nuevo ser y regenerar de una manera prodigiosa a tantas provincias que hoy gemían en la inercia y en el abandono en medio de los elementos más poderosos de riqueza y de prosperidad. Los últimos años de la vida de Antonio Zaonero fueron los propios del hombre que ha tenido una vida pública intensa y ha decidido descansar en la paz del hogar. Durante un viaje a Barcelona para recuperarse en el verano de 1859, la muerte lo sorprendió en Valencia el 17 de agosto. Moría a los 52 años. Dejaba viuda a Lucila con 30 y huérfana a Antonina con 8. Por el inventario nos ha llegado la noticia de la casa familiar que habitaron Antonio, su esposa Lucila y Antonina, su hija. Dice: una casa sita en la plazuela de Santo Tomé el Viejo, en los extramuros de esta población, señalada con el número 2, que consta de planta baja y planta principal, linda por saliente, donde se halla su puerta principal con dicha plazuela, por mediodía con calle pública y por poniente y norte con casa y corral que fueron del ilustrísimo cabildo catedral de esta ciudad. La mitad de dicha casa la heredó de su padre y la otra mitad se la compró en el año 1854 a su hermano don José Zaonero, quedando desde entonces exclusivamente suya
Después se hizo algunas obras, quedando 2 casas, una con la puerta principal que siempre tuvo al oriente, con piso principal y bajo, y otra con puerta al mediodía en la calle que enfrenta con el arco llamado de la Harina. La casa, que fue tasada en 44.000 reales, ocupaba parte de la manzana que se ubica en la actualidad entre la calle de los Leales, Plaza de Nalvillos y San Segundo, dando frente por el este a la iglesia de Santo Tomé, hoy almacén del Museo Provincial, y por el oeste a la calle de San Segundo. Por la descripción no parece que llegara a ocupar la manzana completa. Esa fue la casa vecina a la de los Deanes, hoy Museo de Ávila, que nos ha reunido esta tarde generosamente, donde estuvo la redacción del Porvenir Avilés. Muchas gracias. Qué paradoja, ¿no? Que sí. Justo estuviera ahí la redacción, efectivamente. la redacción y estemos aquí también. Pues sí, sí. Ahí frontera, vamos, haciendo frontera con la calle de los Leales. Esa fue la casa de Zaunero. Y esa fue la redacción de... Sí, yo, bueno, aparte de felicitarles a los dos, especialmente a Jesús, porque son ya años de confraternidad. La figura del Zaunero de Robles, quisiera, a todo lo que has dicho sobre él, y yo muchísimas cosas no las conocía, has aludido a su magnífica, has citado de magníficas las ordenanzas que él coordinó. Sí. Yo creo que las redactó. Sí, la redactó. Esas ordenanzas del año 44, 8, bueno, los años 40 en todo caso, son una pieza fundamental en la historia de la ciudad, porque aunque es verdad que el ferrocarril pues, ha cumplido, no sé si ha cumplido en el pasado, pues su gran aportación, la otra, podría decir, herencia del Zaunero de Robles es que él fue el padre de la conservación de las murallas de Ávila. Es decir, en un contexto en el que en toda Europa y en España también se estaba, como los mismos Becker comentan, de la función negativa de las murallas que encierran las ciudades, y había un planteamiento de que las murallas eran artefactos perniciosos para el desarrollo, para el progreso, para el porvenir. Él, en los años 40, en las ordenanzas está redactado, diciendo que las murallas son el elemento fundamental. Hace mucho que leí y hacer cosas sobre este tema, pero las expresiones es del tipo siguiente. El elemento patrimonial más importante que tiene la ciudad de Ávila, pensando en todo el conjunto de su historia, son las murallas. Y por tanto, estamos obligados a mantener, repito, en un contexto ideológico, publicitario, de lo contrario. E incluso, como ordenanzas que son, este texto, pues establece la obligación de los vecinos de que cada uno conservar el tramo que más cercano a su vivienda, y de perseguir a los que están deteriorando el edificio, ¿no? Quiero decir que este aspecto, podemos decir, previsor, ese adelantamiento, porque la consideración o la catalogación de bien de interés nacional es del año 84. Hasta el año 84 el Estado no, asumirá la protección de este inmueble, estamos hablando de casi de 40 años. Sí. Y después de esto se dejaron las murallas de Segovia y las de Barcelona, bueno, dejaron todas, menos las de Ávila, porque, hombre, solo por las ordenanzas, bueno, podemos pensar que fue fundamental, de hecho lo fue. También había, pues, la atonía de la ciudad. La ciudad tenía tan poca fuerza que ni siquiera para tirar las murallas. Hay que decir que las murallas eran muy complicadas, porque hubiese dejado
ha descubierto los palacios más importantes de la ciudad, en una de sus partes. Serían palacios inviables, con paredes al aire, ¿no? Bien, pero en todo caso, ese aspecto, yo siempre cuando pensé en su momento en proponer que a Ávila dedicase una calle a Zabreno de Robles, y lo redacté, no lo iba a presentar, porque, en fin, eran tantos los fracasos que uno se cansa, ¿no? Pues eran las dos cosas, el ferrocarril, lo dije porque se lo escribió, claro, y también su aportación a las ordenanzas, que son fundamentales para la conservación de la muralla. Hay que decir que era un hombre muy culto. En su biblioteca tenía libros en inglés, en alemán, en francés, por supuesto, que era el idioma de la época, ¿no? Y claro, en eso, en un contexto, en una ciudad de provincia, era un abulense también, un pueblo de ahí al lado, pues indica que era un hombre muy leído. Naturalmente, era hombre de su época, progresista, pero aunque es un detalle muy curioso el título que tiene ahí de El Porvenir Avilés, periódico de intereses materiales. ¿Por qué añade intereses materiales? Bueno, pues porque aquella sociedad, el elemento ideológico siempre era los elementos espirituales, los elementos fundamentales. Y él quiere decir, no, este no es un periódico de los que ya hay otros. Es decir, aquí no había ningún periódico todavía religioso, pero había uno que era El Porvenir de la Religión, que se editaba en Madrid, y que había muchos, los corresponsales más activos de Ávila escribían en él, el obispo de empezar, ¿no? Y dando una visión absolutamente contraria a los proyectos liberales, y especialmente a los que eran del liberalismo progresista, que es donde él se escribía, ¿no? Porque había otros liberales muchísimo más conservadores, ¿no? Sí. Y este es un personaje que está, bueno, ahora ya no va a estar oculto, desconocido, y yo creo que en fin, cuando sean, digamos, todos, ¿quién no ha oído hablar de los Silvela, de los Aulines? ¿El Zabreno de Robles? No. Si este es el motor, el que está debajo de las grandes, en fin, aportaciones que se hicieron en ese momento, que es un momento importante en la historia de la vida, Sí. La conservación de la muralla y la aparición de ferrocarril transformaron esta ciudad. Enlazando eso que dices de la conservación de la muralla es curioso también, porque bueno, aparte del ferrocarril, el periódico tiene una serie de secciones y una de ellas recurrente se llama algo así como mejoras locales o una cosa así. Ahí sistemáticamente, si no cada número, cada 2 o 3 habla del Alcázar, pero para derivar, habla del famoso paredón del Alcázar. Y claro, ahí su punto de vista sí que es ideológico, ¿no? Porque, pero bueno, primero dice que no tiene interés artístico, es un simple paredón, pero claro, la concepción del antiguo régimen, en 1850, todavía estaba vivísima, ¿no? Y entonces él dice que el Alcázar de Ávila no solo, o no necesariamente protegía la ciudad de Ávila frente al exterior, sino que también hacia el interior. O sea, que desde el Alcázar se controlaba la ciudad. Y que ese paredón que pide que se derribe precisamente es el que está para controlar la ciudad y que eso es inaceptable, ¿no? Es lo que viene a decir eso. Entonces, él es uno de los que sistemáticamente está defendiendo que se derribe ese paredón del Alcázar, que bueno, como sabéis es una petición continua hasta que finalmente en 1930 se termina derribando y paradójicamente hoy hemos hecho una excavación arqueológica ahora mismo para volver a documentar. Sobre todo es que había un arco ahí que impedía el paso, por lo que ahora es calle de Don Jerónimo. También él no renuncia a esa mentalidad progresista en ese momento, en el cual se veían las construcciones medievales como símbolos del antiguo régimen y del feudalismo. De todas maneras, Serafín, no ha habido tiempo en la presentación a tratar de temas interesantísimos como las ordenanzas municipales, que son efectivamente un prodigio de visión moderna de lo que debe ser una ciudad antigua. No ha habido tiempo de eso. Y como no ha habido tiempo de otras muchas cosas, todo ello, todo este interés por el Porvenir Avilés vino primero de investigaciones en la Biblioteca Nacional hace bastantes años sobre 2 pequeños opúsculos que fueron literarios, Los Salmos Penitenciales y el libro sobre la historia de Ávila, un libro muy pequeñito en verso, ¿no? Y de ahí fueron saliendo otras cosas.
y todo ello acabó en un estudio que duerme en un cajón de la institución Duque de Alba y que yo no sé si alguna vez se publicará, donde hay un estudio extensísimo de todo lo que fue la figura de Antonio Zaonero, que bueno, me ha servido hoy pues para sacar algunos datos, pero en realidad efectivamente la figura de Antonio Zaonero es una figura muy importante en la historia del siglo XIX en Ávila, muy importante. No debía estar oculta. Ya lo de menos es que le pongan una calle, porque a mí lo de poner calles no es una cosa que me llame demasiado la atención. Sobre todo además cuando veo al callejero y veo, yo qué sé, que no sé si hay alguna orden religiosa que no tenga su calle de fundadora o fundador en la ciudad, y canónigos y beneficiados y yo qué sé. Sin embargo, falta otra mucha gente importante con las calles, ¿no? Y a eso se dedican otras personas. Pero yo creo que efectivamente en el patrimonio de la ciudad faltan nombres importantes por ser reivindicados. Y esta fue una de las cosas que motivó mi estudio hace años, hace ya 2 o 3 años. Sobre el tema del palacio del Alcázar, las paradojas. Hubo un hombre tan importante en la época que era Juan Martín Carramolín, sí, muy conservador. Sin embargo, en el tomo correspondiente a la arquitectura, se lamenta de que hay proyectos para tirar el Alcázar y dice que es una pena porque desde el Mercado Grande, mirando por la puerta de la muralla, se ve al fondo una puerta moruna, tenía una portada con vergadura, ahí a la altura donde está ahora el Banco Santander, en ese punto, ahí. Y lo tiraron. Y él era partidario de que no se tirara. Carramolino, que era muy conservador. O sea, paradojas. Este hombre progresista quiere tirarlo porque es el poder central que aplasta. Hay que decir que ese inmueble también era muy agresivo. Había sacado, fuera de lo que es la muralla, había sacado unos aprovechamientos entre cubos fuera de la muralla, tanto invadiendo parte del Mercado Grande actual y los primeros metros del Paseo del Rastro. Había allí, o sea, que aquel era un mamotreto donde las ruedas casi ni se veían, porque estaba forrada esa esquina de la esquina, la torre que hace su este, estaba forrada. Sí, bueno, eso también aluden a algunos artículos en el periódico, sobre todo a la limpieza de la calle San Segundo, sí, que decía que estaba también llena de construcciones adosadas, etc. sí. Bueno, yo quiero agradecer a Jesús esta línea de investigación basada en una fuente documental tan importante, ¿no? Y que todo ese periodo de la reforma de la ciudad y lo que supone la llegada del ferrocarril, que realmente hay unos soportes en los que se puede continuar la investigación y que realmente nos dan una visión completamente distinta de la realidad de esta ciudad, que prácticamente, igual que a Zaonero, igual que a las consecuencias del ferrocarril, igual que las consecuencias que tuvo toda la reforma urbana que hubo en la ciudad a partir de la llegada del ferrocarril, son absolutamente desconocidas y están apagadas, ¿no? Y realmente vivimos en una ficción de la ciudad. Hay otra realidad que está documentada y con los personajes y los protagonistas reales, que es lamentable, pero la ciudad de Ávila lo desconocemos. Entonces, realmente hay un campo de investigación riguroso y serio como es este trabajo, ¿no? Y sería estupendo que el trabajo que presentaste a la institución Duque de Alba se publicara, ¿no? Porque es que abre la luz a entender la ciudad de otra manera, ¿no? Quizás si la institución no lo publica, pues le pida autorización para publicarlo a nosotros. Es posible que en algún momento me anime a hacerlo. Hablabas de Martín Carramolino.
Por cierto, Martín Carramolino tuvo un encontronazo con la Diputación, porque en un momento determinado la Diputación nombra una comisión para el asunto del ferrocarril y Martín Carramolino confiaba en que iba a ser él el presidente. Pero mira por dónde es Eugenio Tapia, el presidente. Y como dicen los jóvenes, se pilla un rebote con el asunto que luego se deja ver en su historia de Ávila, porque en realidad le dedica al tema del ferrocarril como 4 líneas, nada más, simplemente muy enfadado porque se le ha menospreciado a él, que se consideraba pues muy importante. Es curioso. No, si me permitís, y ahí lo aprovecha Ángel, quería aprovechar para, porque antes has comentado que no se conoce, efectivamente, no se conoce, a pesar de que hay una tesis doctoral sobre esta época y estos asuntos, y no ha sido publicada por este tipo. La tesis de nuestro querido amigo José Luis Gutiérrez Robledo. Ha muerto, pues, sabemos, un año y medio, y que estudió esta época, y que ha trabajado con estos materiales. Yo no la he leído la tesis, no la he podido ni siquiera manejar. Claro, he hablado mucho con él y sé que de todas estas cosas, pues seguramente, pero le pasa lo mismo que tu artículo. Es decir, que bueno, pues nada, y como en este momento habéis hablado de esas cosas, yo he recordado que él era la persona, en fin, que más había trabajado del siglo XIX, porque aunque luego se ha dedicado a otras épocas, pero después su tesis doctoral está inédita. Sí, pues sería importantísimo, claro, porque el siglo XIX parece que está ahí, ¿no? Tan cercano y el tipo tan desconocido, a pesar de que está en la base misma de nuestra formación como sociedad, ¿no? Y está ahí para explicar muchos de nuestros problemas y contradicciones. Sí, sería fundamental. Yo quiero aprovechar también para decir que efectivamente este trabajo que presentáis en sí mismo es una fuente magnífica para muchos otros intereses de estudio también, ¿no? Realmente tiene muchas secciones el periódico y hay muchos datos muy desconocidos. Para los aficionados a la tauromaquia, que seccionistas ahora mismo hay alguno, también hay un par de crónicas sobre 2 corridas de toros en la plaza de toros de la ermita de Sonsoles, verdaderamente interesantes, que probablemente sean las primeras crónicas taurinas de Ávila. Son muy interesantes. En la sección del folletín, sí, en la sección del folletín hay una crónica de una corrida de toros en Sonsoles, muy curiosa. Claro, los toreros los llaman macarenos. Los macarenos. Yo eso no había escuchado nunca y bueno, fui a buscar la diccionaria de la academia y macareno significa majo, guapo. Sí. Los majos. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado el acto. Muchísimas gracias, una vez más. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias.